Os voy a mostrar la instalación de red de mi casa. Seguramente no habéis visto nunca nada parecido, ni vais a ver nunca nada parecido, porque es una red muy potente. Es una red en la que se superponen muchas redes, tanto en redes cableadas como en redes inalámbricas. ¿Por qué? Porque en red cableada tengo, evidentemente, red cableada de cobre con categoría 6A y con categoría 7, pero luego tengo fibra monomodo, fibra multimodo y fibra óptica plástica, es decir, todos tipos de tecnología de cableado que existen. Y después, en cuanto a la parte inalámbrica, tengo, evidentemente, puntos de acceso wifi por toda la casa. Es una red mallada, es una red mesh, que es muy fácil de poner y de quitar cualquiera de estos puntos de acceso, pero luego la parte de domótica también la tengo con Zigbee, que es otro protocolo inalámbrico un poquito diferente y que funciona de manera diferente que la tecnología IP. Y luego, por otro lado, también tengo otro tipo de red superpuesta, en este caso también para la domótica, que va a 800 y 900 MHz, por lo cual tengo todas las tecnologías tanto de manera inalámbrica como de manera cableada, y además está hecha toda la instalación que puedo utilizar cualquier parte de ella en cualquier parte de la casa. Es una casa unifamiliar de 4 plantas con jardín como las muchas que hay por muchas partes, pero ¿qué particularidad tengo? Que puedo colocar una ONT, puedo colocar un router, puedo colocar un switch de 10G o, como vamos a ver luego, si no quiero de 10G, de 25 o de 100G en cualquier planta de la casa, en cualquier parte de la casa, porque está todo cableado de esa manera. Y además está cableado de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora, detrás de este mueble, que es donde nace toda la parte de red, no hay nada que se vea, está todo oculto, está todo organizado detrás de los muebles. Aparte, es una casa que tiene 25 años, yo la compré hace 5 o 6 años, por lo cual no es lo mismo hacer una reforma o planificar una casa nueva donde puedes tirar los cables por donde quieras porque estás haciendo una reforma, que no ya con una casa que ya tenía todos los conductos bastante ocupados por los cables que había ya dentro de la casa. Y como podéis entender, este vídeo no es para que hagáis nada parecido, pero sí para daros ideas el día de mañana, si alguno de vosotros, que recibo muchos correos, quiere modificar su casa, quiere hacer una reforma o quiere, pues como es en mi caso, una casa que ya tiene, que quiere mejorar la estructura de red o inalámbrica, que podéis coger ideas. Antes de pasar a mostraros y de explicaros mi red, quiero darle las gracias a GVGmol. Ya sabéis que GVGmol es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office. Ya sabéis que siempre recomiendo tener todo el software legal, si no son todo problemas, y más por el precio que tienen. Aquí estamos en la web de GVGmol y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office. Y luego la compra, evidentemente, es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto, y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Así que nada, vamos a empezar. Voy a correr este mueble, vais a ver toda la parte aquí detrás de este mueble. Básicamente la parte de red empieza aquí, por lo que os voy a explicar ahora, así que venga. Esta parte de aquí es la parte fundamental de instalación de distribución de la fibra dentro de mi casa. Como podéis ver, está detrás del mueble, no se ve, está bastante ordenada, y vamos a ver qué es lo que tenemos. En primer lugar, ¿qué nos hace falta para tener acceso a internet? Una operadora que nos dé acceso a internet. Yo, como podéis ver, tengo acceso a 3 operadoras, o podría tener acceso a 3 operadoras diferentes. Estas son las típicas cajas de distribución que te coloca el instalador. ¿Y qué es lo que tengo? Estas cajas que están conectadas al RITI, o lo que es lo mismo, a la parte central, en mi caso de la comunidad, y si no de un edificio donde está el cuarto de comunicaciones, de tal manera que puedo tener hasta 3 compañías a la vez. ¿Para qué me valen estas 3 cajas? Muy sencillo. Yo generalmente siempre tengo 2 operadoras, y de esa manera yo, cada vez que quiero cambiar de operadora, no me tienen que tirar un cable nuevo, y ya tengo estos cables tirados, de tal manera que es tan sencillo como este, que es el cable que hace de entrada del RITI, lo conectan a la comunicación que le hace falta dentro del cuadro de comunicaciones de la comunidad y ya está. Los cables llegan por aquí. Ahora vamos a ver estos cables, qué tipo de cables son, y ya tengo una instalación hecha de parte de cara a la instaladora. Una vez que ya he contratado con una o con varias operadoras, ¿qué es lo que hago? Ya sabéis que tenemos que conectar este tipo de cable, que sería este de aquí, lo que se llama un cable monomodo. Este cable se conecta aquí a la operadora
y directamente este es el cable que ponemos bien o a la ONT o bien al router si es un router tipo HGU y ya tenemos acceso a internet. ¿Qué es lo que hago yo? Muy sencillo. Yo lo que hago es lo siguiente. Yo tengo, como podemos ver en esta caja de distribución de aquí, yo lo que tengo es que tengo conectado con cable mono, es decir, el mismo tipo de cable que utilizan las operadoras, tengo conectadas todas las plantas de la casa, incluso tengo conectado también, como vamos a ver luego, el rack. ¿Eso que me permite? Muy sencillo, al igual que ocurre en las operadoras antiguas, que ya sabéis que antes las telefonistas tenían como un cuadro donde conectaban el cable que le hicieran falta como para hacer un puente, para establecer la comunicación, yo hago exactamente lo mismo. Yo puedo tener la ventaja de que puedo tener aquí en el salón, encima del mueble que habéis visto, puedo tener el router, pero directamente, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo conectarlo aquí y conectarlo a cualquiera de estas tomas, y estas tomas yo evidentemente ya tengo los planos hechos y lo tengo numerado, de tal manera que yo sé que una toma va a parar, por ejemplo, a la guardilla, otra toma va a parar abajo a la bodega donde está el cuarto de comunicaciones con el rack que vamos a ver luego, a la primera planta, a una habitación, a otra habitación, de tal manera que es tan sencillo como yo conectarlo de aquí a aquí o conectarlo directamente, como ya están conectadas por abajo físicamente, hacer un puente como estáis viendo aquí. Yo puedo hacer un puente de tal manera que puedo derivar en este caso lo que sería el acceso de internet a cualquier parte de la casa. Y ahora vamos a bajar a la bodega, que es donde tengo el rack de comunicaciones y el rack de servidores. Está todo centralizado allí. Vais a ver como en el rack de comunicaciones tengo el router, tengo el switch principal, de allí se deriva todo al resto de las plantas de la casa, al resto de las habitaciones, es donde está el centro neurálgico de la red de toda esta casa, y luego también está el rack de servidores. El rack de servidores está vacío, lo he sacado todo porque estoy reordenándolo, pero bueno, así vais a ver cómo tengo la estructura montada en la bodega. Allí tengo los extractores, tengo el SAI, tengo todo, pero bueno, eso ya os lo explicaré si hace falta otro día, pero vamos a centrarnos en la parte de comunicaciones, en la parte de red. Este sería el rack principal de comunicaciones y este rack de aquí abajo sería el rack donde irían ya los servidores. Ahora mismo los servidores los he quitado, hay algunos que están aquí puestos a la derecha de manera provisional porque estoy reordenando el rack de servidores. Y básicamente, ¿en qué consiste esto? Mirad, este sería la parte principal donde van todas las comunicaciones de la casa, de tal manera que, como podemos ver, aquí tengo puertos mono-modo. Estos puertos mono-modo son los que me llegan. Aquí podemos ver el cableado, he quitado la tapa para que la podáis ver, a ver, lo voy a cerrar, aquí así. Este cableado de aquí es el que me llega de las diferentes habitaciones. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que le llegan aquí, voy a dejarlo así abierto, le llegan aquí las fibras que hemos visto antes, las fibras monomodo que me llegan de las operadoras, de las 3 operadoras o de las que tenga contratadas, y ya desde aquí ya puedo distribuir, como es en este caso, a una ONT y a un switch, perdón, a un router, o como yo quiera. Podría colocar un router, dos routers, un router como es en este caso, que es un router que este router tiene una dual one o triple one para poder hacer un balanceo de carga. Ya podemos hacer la configuración que queramos. Aquí tengo las fibras multimodo. Estas fibras multimodo son las que me van a parar a las diferentes plantas de la casa, bien sea a la primera planta, bien sea al salón o bien sea a la buhardilla. Y ya desde aquí accedemos a el switch, ya desde el router accedemos al switch. Este es un switch que es un switch de 10G y tiene tanto fibra como cobre. Desde aquí también puedo enviar ya directamente, este sería como si dijéramos el switch principal, no es un switch que sea top of the rack, porque evidentemente esto no es un rack de ese estilo, pero bueno, sería como si dijéramos el switch principal, y ya desde aquí distribuimos y subo con estas fibras a todas las plantas de la casa. Y luego ya desde aquí, desde este switch de 10G, vengo a este patch panel y desde este patch panel ya desde aquí conecto los servidores a 10G, los servidores que haga falta conectar, que como ya digo, ahora los tengo aquí a la derecha, pero realmente este cableado por la parte de atrás bajaría aquí al rack principal, y en el rack principal ya tendría todos los servidores. Y luego este switch de aquí es un switch que estoy probando, que es un switch que tiene uplinks de 25G, y luego el resto de los puertos son todo puertos de 10G. Lo estoy probando. Realmente este equipo debería ir abajo, debería ir en el rack
que va con todos los servidores, pero bueno, como de momento el rack principal lo tengo desconectado, lo he colocado aquí para probarlo. Y bueno, para que lo podáis ver, el rack lo tengo bastante alto. Este sería el rack principal donde irían los servidores. Ahí podéis ver los servidores que están colocados a la derecha, los tengo todos apagados para que no haya mucho ruido aquí. Y bueno, luego aquí no tiene nada que ver, pero aquí tendría ya el inversor de las placas solares. Aquí debajo están ya las baterías del inversor, por lo cual básicamente tengo un SAI de bastante capacidad y con todo también tengo un SAI que no lo podéis ver, pero bueno, está todo alimentado a través de un SAI. Ya tenemos salida hacia internet a través de una operadora, de dos operadoras, con un router, con dos routers, con balanceo de carga, como sea. En mi caso lo tengo con un switch con balanceo de carga con dos operadoras, pero bueno, da igual, se podría hacer de cualquier otra manera. Esa salida de internet ya se la hemos dado al switch principal, al switch de cabecera, vamos a llamarlo así, aunque no sería propiamente uno de cabecera, y que lo que nos queda, distribuir todos esos datos, esa conectividad hacia todo el edificio, hacia toda mi casa. ¿Cómo lo hacemos? Como hemos visto, a través de fibras, en este caso multimodo. Vamos a verlo y vamos a ver cómo lo tengo organizado detrás de este mueble, porque además aquí también tengo el estudio y aquí es donde yo trabajo y donde le tengo que dar conectividad, en este caso a los equipos, a los ordenadores de trabajo mío. Venga, vamos a verlo. Como hemos visto, del switch de cabecera, si lo vamos a llamar de cabecera, aunque realmente no es un switch de cabecera, del switch principal me suben estos cables que vienen a parar aquí de manera fija. ¿Y ahora qué es lo que hago? Pues exactamente igual que hacía aquí. Lo que hago es hacer puentes para enviar el tráfico a donde yo quiero, para poder enviar ese tráfico a otras habitaciones, porque desde aquí también hay cables que suben a la buhardilla y a otras habitaciones, o desde aquí, como es el caso, lo puedo enviar también ya al switch que tengo, también un switch de 10 gigabits por segundo que tengo debajo de la televisión, ahora os lo voy a enseñar, y ya desde allí es donde envío ya la conexión en mi caso al ordenador o a los ordenadores, y ya tengo una conexión directa de 10G a través de una conexión de fibra. Y luego, como vamos a ver ahora, a través de ese switch también tengo conexión de cobre, de conexión Ethernet, que es esta de aquí, la que acabo de soltar, es esta de aquí, de tal manera que o bien conecto ordenadores directamente a través de la conexión de cobre, o directamente también a través de aquí. Estos puertos están comunicados también a través de un cable, en este caso de categoría 7, están conectados al resto de la casa y van a parar a diferentes estancias, a diferentes partes de la casa. Y luego finalmente tendría aquí también distribuido hacia toda la casa fibra óptica plástica. Vemos que entra por aquí, va a parar a otras habitaciones, de tal manera que podría poner aquí un adaptador de fibra óptica plástica. En este caso tendría que ir a este tipo de conexión, a conexión de cobre, y tendría todo, tendría cobre, multimodo, monomodo y también fibra óptica plástica. Y esta parte de aquí, que está evidentemente también oculta detrás del mueble, es la parte principal de red de esta habitación del comedor, porque en el comedor es donde tengo colocado mi ordenador y mi estación de trabajo y donde suelo trabajar. ¿Cómo está configurado? Muy sencillo, con un switch de 10G, un switch gigabit y luego, bueno, esto de aquí, que en este caso sería el concentrador de Zigbee, y aquí una base de enchufes para tener todo bien organizado, todo lo que sería la parte de tomas eléctricas. ¿Cómo lo he configurado? Muy sencillo. Este es el cable que habéis visto antes, que viene directamente del switch de abajo, del switch de cabecera, por decirlo de alguna manera. Y este equipo, al ser de 10G y tener puertos tanto de fibra como de cobre, me viene muy bien. ¿Por qué? Porque ya desde aquí puedo sacar, como es en este caso, un cable de 10G para conectarlo en este caso a mi iMac, o directamente también lo que se puede hacer es, a través bien o de cables como los que hemos visto hasta ahora, un cable multimodo en este caso, y a través de un adaptador, un transceptor, se colocaría aquí así, se pincharía y ya tenemos 10G y evidentemente otro igual en el otro extremo, o si no a través de un DAC. Hice ya vídeos explicando todo esto. Esto sería un DAC, que básicamente es lo mismo, solo que en este caso ya vienen como si dijéramos ya todo el cable preparado, ya es como si dijéramos que el cable junto con el transceptor ya viene soldado. Por lo cual a través de cobre o a través de fibra ya tengo conexión de 10G, y luego estos dos cables de aquí, estos dos RJ45, son los dos que habéis visto antes que iban a parar a otras habitaciones.
Y después tengo conectado este otro switch que es un switch gigabit. ¿Por qué este switch gigabit? Muy sencillo. Porque, por ejemplo, esto que es para domótica es de 100 megabits por segundo, ni siquiera es gigabit. La televisión que está aquí arriba, que no la veis, la televisión también es una conexión de 100 megabits por segundo. Aquí tengo el equipo de música que también es de 100 megabits por segundo, por lo cual para todo que sea de 100 megabits por segundo o que sea de 1 gigabit por segundo, para nada voy a gastar tomas, en este caso tomas de 10G. Por lo cual me es más cómodo colocar un switch que es muy barato, un switch que en este caso sea gigabit, y aquí ya puedo conectar todo que sea o de 100 megabits por segundo o de 1000 megabits por segundo o lo que es lo mismo gigabit. Y aquí en esta toma podemos ver ya en conjunto cómo queda toda la instalación. Este sería el mueble que evidentemente lo he echado hacia adelante, esto de aquí sería la televisión, aquí tendríamos la distribución de fibra monomodo, multimodo, cobre y la fibra óptica plástica. Y esta parte de aquí ya, como he comentado, sería la parte de switching y luego la parte eléctrica para tener todos conectores y todos enchufes recogidos detrás del mueble. Y ahora vamos a subir a la buhardilla porque en la buhardilla donde grababa antes, mi hijo este año ha dicho que quiere estudiar en la buhardilla. Antes tenía el rack allí, vais a ver que está dividido en dos partes la buhardilla. Tengo todo tipo de comunicaciones en la propia buhardilla, así que venga, vamos a verlo y os lo voy a enseñar. Y aquí podemos ver la distribución que hay detrás del mueble de la buhardilla, vemos que es muy parecida a la del salón, evidentemente a menor escala. ¿Y qué es lo que tengo? En primer lugar, al igual que antes, aquí tengo las tomas eléctricas, tengo 8 tomas eléctricas para que todo el cableado esté detrás del mueble y que no se vea. Aquí tengo las fibras, tanto monomodo como multimodo como RJ45 de cobre. Aquí podemos ver las tomas, en este caso serían las multimodo. Aquí está la monomodo que me llega desde abajo, desde el salón, por lo cual aquí podría conectar cualquier ONT, cualquier router de operadora y hacer las pruebas que quisiera. Y aquí me llegan también las tomas, en este caso categoría 7 RJ45. Al igual que antes, ¿qué es lo que podría hacer? Podría hacer aquí un bypass para enviar el tráfico a donde yo quisiera. Podría, como es en este caso, conectar una fibra y llevarla a otro lado. Y aquí tendríamos esta toma de aquí, que es la que nos viene directamente desde el switch de abajo del switch principal. Bueno, realmente sería esta de aquí, porque evidentemente esta es la parte fija para no tocar, como ya he explicado. Esta parte de aquí es donde vamos conectando todos los equipos, de tal manera que esta está conectado aquí. Tengo que comprar un cable que sea un poquito más corto. Está conectado, como podemos ver, a 10G. Y este switch lo he elegido para colocarlo aquí porque es un switch que tiene conexión de fibra de 10G, tiene puerto, este puerto es de 10G por cobre y estos puertos de aquí son de 5, de 2,5 y de 1G. Tengo todas las velocidades. Este switch me viene muy bien para poder hacer testing, para poder hacer pruebas, para poder probar equipos de diferentes velocidades. Y luego, finalmente, estas tomas de aquí, hay algunas de aquí que van a parar a la otra parte de la buhardilla. Os lo voy a enseñar. Y aquí antes tenía colocado el rack, lo tenía en la buhardilla porque así lo tenía más cerca para hacer las pruebas cuando trabajaba aquí desde la buhardilla. Y estas son las conexiones que tiene. Aquí lo que tengo es en este caso para poder conectar una ONT o un router. Esta toma me viene directamente desde el salón. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Lo mismo que hasta ahora. Tengo dos tomas RJ45, dos multimodo y dos monomodo. Vamos a verlo. Esto lo puedo quitar. Aquí, evidentemente, siempre todos cables numerados para saber de dónde viene cada cable y a dónde va. Y bueno, es tan sencillo como en este caso, al igual que hasta ahora. Lo voy a dejar como estaba. Lo que podemos hacer es conectar aquí directamente ya los equipos que nos hagan falta, o si quisiéramos derivar el tráfico, por ejemplo, desde la buhardilla a otra habitación, o la que nos llega, por ejemplo, una de estas que me llega también desde el rack principal, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, pues como hasta ahora, puedo hacer un bypass bien en el caso de que sean bypass a través de monomodo, o también podría hacer un bypass así, pasar el tráfico a donde yo quiera a través de multimodo. O evidentemente conectar aquí ya los equipos que nos hagan falta, conectar un switch o conectar lo que a mí me interese. Por otro lado estaría la primera planta con el cuarto de mi hijo, pero bueno, como es siempre lo mismo, no os lo voy a enseñar porque no deja de ser lo mismo, el mismo tipo de cableados, el mismo tipo de estructura. Evidentemente, la estructura que tiene de red esta casa no es una estructura nada normal, que no vale más que para alguien como yo, que se dedica a testar equipos, que necesita probar muchos equipos a lo largo del año, y eso me permite que con esta estructura de red que tengo puedo colocar un equipo en cualquier parte de la casa, puedo colocar un punto de acceso o varios puntos de acceso para probar una red mallada en cualquier parte de la casa, ver cómo se comporta a diferentes alturas, si la red mallada
tiene lo que se llama buen roaming de una planta a otra, puedo probar muchas cosas. Lo mismo me pasa con las cámaras, con cámaras IP, también me pasa lo mismo con los routers, de tal manera que quiero que quede bien claro, es para daros ideas, porque esta estructura de red que yo tengo es una estructura de red que es muy compleja, pero que realmente es una estructura de red que básicamente toda mi casa es un estudio, básicamente toda mi casa es una casa para ensayar equipos, es una casa de testing, por decirlo de alguna manera. Como este vídeo se está alargando mucho, porque evidentemente había mucho que explicar y eso que me he dejado bastantes cosas en el tintero, lo que es la parte inalámbrica la dejamos para otro vídeo, os explicaré en el próximo vídeo, donde veremos toda la parte inalámbrica de los puntos de acceso Wi-Fi, cómo están montados, cómo los he distribuido a través del techo, que es donde realmente tienen que estar en el tipo de puntos de accesos que yo tengo colocados. Vamos a ver la parte de domótica, algo por lo que me preguntéis también muchos de vosotros, cómo tengo estructurada la domótica para que sea de una manera eficiente, y más en una casa que, como vais a ver cuando os lo enseñe, está totalmente domotizada, hay muchísimos elementos domóticos y eso cuando lo hacemos a través de una red wifi es muy problemático, y os voy a comentar cómo lo tengo solucionado yo. Así que de momento lo dejamos aquí, os emplazo para el próximo vídeo y allí terminaremos ya con la parte inalámbrica. Así que bueno, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.